Muy buenos días, queridos estudiantes. Estamos nuevamente aquí grabando un video y esperando que se encuentren todos muy bien. El último video que logramos grabar, tratamos y empezamos a conversar un poco cuando se comienza a organizar la República de Chile. No se olvide que República significa forma de gobierno representativa en el pueblo que elige a sus representantes, puntualmente la figura de presidente de la República. Hoy día podemos elegir concejales, alcaldes, diputados, senadores y próximamente intendentes y gobernadores. Entonces, lo que conversamos en el video anterior fueron los primeros ensayos constitucionales. ¿Qué es lo que es la Constitución? Es el documento donde se residen todos los derechos y deberes de todos nosotros como ciudadanos. Y hoy día vamos a conversar un poquito sobre una figura que es relevante a la hora de hablar de la República, que fue Diego Portales y una de las constituciones que nos rige por muchos años. Porque no se olvide que revisamos 3 constituciones que no fueron muy efectivas. No fueron, en pocas palabras, no fueron de gran efecto. Y también no podemos pasar por alto que el año 1828-1829 ocurren guerras civiles aquí en Chile, en donde se enfrentan dos sectores políticos, tanto los conservadores como los liberales. Entonces, viéndose a modo de retroalimentación, vamos entonces hoy día, aquí está la guía, ya que usted ya está en este caso en su plataforma. Vamos entonces a conversar un poquito sobre la figura de Diego Portales y a grandes rasgos qué es lo que significó la Constitución de 1823. Esa Constitución nos va a regir hasta 1925. Entonces son muchos años que tenemos esta Constitución que nos rige y después vamos a ir viendo de a poco, a modo que vamos avanzando en la historia de Chile, vamos a ir viendo que las constituciones siempre van a estar distintas una de otra. Entonces, Diego Portales y el triunfo de las ideas conservadoras. Diego Portales fue uno de los personajes más importantes de este periodo. Su participación en la política del país fue clave en los acontecimientos que transcurrieron en la década de 1820 y 1830. Pero, ¿por qué la figura de Diego Portales está presente en el Chile de hoy? A lo largo del país hay muchas calles, poblaciones, villas y caletas de pescadores que reciben el nombre de Diego Portales. También colegios y universidades, lo cual refleja de alguna manera que Diego Portales fue un personaje importante en la historia y que su pensamiento sigue vigente en el presente. Para algunos historiadores, Diego Portales fue el creador de la institucionalidad política que permitió la organización de la nueva República Chilena. Ha sido uno de los personajes políticos más estudiados por muchos historiadores chilenos. Su obra y personalidad han generado polémica. Y hoy existen diferentes visiones sobre su figura. Eso no lo podemos olvidar. Hay gente que ha estudiado el personaje, dice que fue malo, que fue muy duro, que fue conservador, y otros lo consideran el padre de la República. Entonces eso para que usted se dé cuenta, estimado estudiante, como siempre le he dicho yo no puedo decirle a usted cómo pensar. No puedo decirle yo a usted piensa de esta forma, al estilo político, no. Usted solito y usted solita tiene que irse creando el pensamiento histórico, su ideología que usted quiera tener, etc. Porque de un hecho histórico hay muchas visiones. Cuando lleguemos a algunos años, vamos a ver que unos personajes son vistos de manera muy buena y de manera muy mala. Entonces, de eso se trata la historia. No es una forma oficial ni fija, sino que hay muchas visiones, tanto de este personaje, Diego Portales, que se considera importante y otros no lo consideran importante. Otros tienen visiones muy malas del personaje. Bien, como muestra de la diversidad de visiones historiográficas, vamos a ver dos miradas opuestas sobre este personaje. Eso es lo importante. Usted, de lo que vamos a ver ahora, usted solita y solito tiene que darse la idea de cómo es este personaje. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las ideas políticas de Diego Portales? Primero que nada, era partidario de establecer un gobierno autoritario en el país, para lo cual era necesario
un presidente de la República con mucho poder y autoridad. Que la autoridad del presidente fuera impersonal, es decir, que no estuviera vinculada a una persona importante o caudillo. Que el gobierno se apoyara en la aristocracia terrateniente y en la Iglesia Católica, referente del orden social. Que el ejército obedeciera a la autoridad del presidente. Lograr eficiencia administrativa y probidad en los asuntos políticos. Entonces, querido estudiante, lo que Diego Portales quiere plasmar en su diario político es que el presidente es la autoridad más importante y tiene que haber un gobierno autoritario, donde el presidente, lo que dice el presidente, se hace. No hay nadie intermediario. Hoy día no es así, porque el presidente de la República está sujeto también, en alguna medida, a dos poderes más, legislativo y judicial. Tenemos un Congreso que si el presidente no hace bien su trabajo, se le puede acusar y se le puede destituir, como pasaba en otros países. Ahora, pensaba que a través de un gobierno fuerte, centralizado y respaldado por la ley, Chile podía alcanzar la estabilidad que se había perdido cuando comenzó el proceso de independencia y que tanto deseaba la aristocracia criolla. No se olvide que los criollos siempre estuvieron ahí pendientes. Ellos pensaban que por ser aristocracia, por ser hijos de españoles, iban a tener derechos aquí, pero no lo fue. No los tomaron mucho en cuenta. Las ideas liberales más democráticas, promovidas por algunos pipiolos, debían ser postergadas para el futuro. A este proyecto político, algunos historiadores le han llamado el sistema portaliano. No se olvide que ya tenemos dos grupos políticos muy diferentes. Los pipiolos, que son los liberales, y los pelucones, que son los conservadores. Ambos partidos políticos, quizás no con el nombre de partido político, pero sí de la estrategia o ideología política. Entonces, en este momento, los gobiernos que vengan de ahora en adelante van a ser de corte conservador. Y después vamos a tener gobiernos de corte liberal. Eso, llevado al día de hoy, a siglo XXI, tenemos presidentes que son del lado de izquierda o de derecha, conservadores o liberales. Eso no ha cambiado. Ahora, estimado estudiante, si usted me pregunta a mí, profesor, ¿y por qué el presidente, por ejemplo, de Estados Unidos es de derecha y no de izquierda? ¿Por qué el presidente de Chile es de derecha y no de izquierda? ¿Por qué el presidente de México es de izquierda y no de derecha? ¿Sabe usted por qué se le llama así? Porque cuando ocurre la Revolución Francesa, se empiezan a llamar a asambleas todos los grupos sociales, los campesinos, los burgueses, la clase alta. Y a medida que iban entrando en la sala de la reunión, la gente que no quería cambios, que quería que todo siguiera igual, que el rey siguiera abusando de todo, se sentó al lado de la derecha. La gente que quería cambios, pero que no quería tantos, pero sí, se sentó al medio. Entonces fue el centro. Y la gente que quería cambio, quería revolución, quería nuevo gobierno, quería que se fuera el rey, se sentó a la izquierda. Entonces ese sencillo ejemplo ha surgido hasta el día de hoy porque la ideología política es la que define el tipo de gobierno. Eso no lo olvide nunca, por favor. Entonces, el pensamiento de Diego Portales es relevante a la hora de hablar de una constitución. ¿Por qué? Porque duró muchos años. Las otras fueron cada 2 años, 1 año, meses. Pero esta constitución de Diego Portales, estimado estudiante, independiente de lo que usted quiera pensar de Diego Portales, si usted busca en internet, busca en algún libro, gente que no está muy de acuerdo con Diego Portales. Pero independiente de eso, esta constitución se hace y se establece por muchos años. Vamos a revisarla. Mire, la constitución de 1833. El pensamiento político de Diego Portales, de la aristocracia conservadora, se expresó legalmente en la constitución de 1833. Todo el sector conservador va a apoyar a Diego Portales, que además es ministro. Dice, ¿qué es lo que hace esta constitución de 1833? Disposiciones generales de la constitución. ¿Qué es lo que, a grandes rasgos, porque sería un mundo explicarla toda, pero a grandes rasgos, define por primera vez los límites de Chile. El territorio chileno se extiende desde Atacama hasta Cabo de Hornos, desde la cordillera hasta el mar Pacífico, incluyendo la isla de Chiloé,
que en la clase anterior vimos que ya se incorporó a nuestro territorio. Establece un estado confesional, es decir, que profesa una religión, la católica, apostólica y romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. Entonces, con esto, estimados estudiantes, la Iglesia Católica comienza a tomar mucho poder, se mete en muchos asuntos políticos. Por eso que en 1925, cuando se destroza esta Constitución, cuando ya no la ocupamos más, la Iglesia va a ser separada del Estado. El Estado por un lado y la Iglesia por otro. ¿Ya? Ojo con eso. También existe un voto censitario, es decir, votan solo algunas personas las que cumplan ciertas condiciones, y en este caso hombres chilenos con 25 años de edad si son solteros y con 21 años si son casados. Deben ser alfabetos y tener un bien inmueble o una renta fija. O sea, prácticamente ni siquiera el 10% votaba en estas elecciones, porque mucha gente no sabía leer y no sabía escribir. Ahora, ¿qué es lo que va a tener esta Constitución a nivel de Poder Ejecutivo? No se olvide que el Poder Ejecutivo lo representa el Presidente de la República. Dice, a cargo de un Presidente de la República que dura 5 años en el cargo y puede ser reelegido por 5 años más, cosa que hoy día no ocurre, solo 4 años. Envía al Congreso proyectos de ley. Nombra y renueve ministros de Estado, diplomáticos y cónsules, gobernadores e intendentes. Nombra a los magistrados de los tribunales superiores de justicia. Dispone de las fuerzas militares de mar y de tierra. Tiene facultades extraordinarias entregadas por el Congreso, como dictar estado de sitio o de emergencia, que implican la suspensión de la libertad y seguridad personales, la inmovilidad de domicilio y libertad de reunión y de tránsito libre de las personas. Una cosa importante, el presidente puede mover ministros, sí, pero no como lo hace hoy, porque si el Congreso no le gustaba al ministro, no le gustaba por cualquier índole, política, personal, porque era lindo, porque era feo, era gordo, era flaco, el presidente tenía que cambiarlo. Eso cambia cuando en el año 1925 se hace la nueva Constitución, donde el presidente puede elegir, sacar y cambiar cuando él quiera al ministro. Y usted sabe que eso no es muy mirado, porque si un ministro cambia, un presidente cambia mucho de ministro, es porque el gobierno no anda bien. Por ejemplo, el primer presidente, cuando volvimos a la democracia, en el año 90, el presidente Patricio Aylwin, él no tuvo ningún cambio de gabinete. Ninguno. Mantuvo los 4 años a sus ministros. Entonces, eso hoy día el presidente lo puede hacer sin ningún problema. Pero en estos años, no tanto. Porque el Congreso, en un minuto, fíjese por favor, porque la historia da vuelta. En este minuto el presidente manda. Él tiene todo el poder. Pero en otros años va a ser el Congreso el que va a mandar. Ojo con eso. Entonces que vamos a tener que ir haciendo los cruces de una etapa a otra. Y no se olvide que en esta etapa que estamos estudiando vamos a ver gobiernos conservadores. Ahora, en la parte del Poder Judicial, ¿qué es lo que tenemos? Encabezado por el Tribunal de Justicia, cuyos integrantes eran nombrados por el Presidente de la República, mantenía autonomía respecto al Poder Ejecutivo y los miembros de este poder eran inamovibles, ¿ya? Eso ocurría en el Poder Judicial. Y el Poder Legislativo, vemos que en manos de un Congreso bicameral, la Cámara de Senadores y Diputados, que legisla, aprueba y rechaza leyes. Interpelaciones, facultad del Congreso para fiscalizar la acción de los ministros. Si el Congreso lo consideraba necesario, llamaba a un ministro para que explicara su gestión. No hay censura en el debate, los miembros del Parlamento pueden hablar de todo lo que consideren necesario. Entonces el Congreso hoy día sigue actuando prácticamente igual. Tenemos 2 cámaras, diputados y senadores. Y el cargo de los diputados es que tiene que fiscalizar qué están haciendo los ministros, qué está haciendo el presidente. Y si ellos consideran que un ministro no está haciendo bien su trabajo, no está cumpliendo con lo que el presidente le ordenó, se le llama al Congreso y se le hace una acusación constitucional, en donde puede perder su cargo e incluso no ejercerlo por 5 años o más. Entonces hoy día usted no se sorprenda cuando vea eso, que el Congreso llama
a un ministro a que dé cuenta de lo que está haciendo y lo que no. Y obviamente que la Constitución de 1833 reemplazó la llamada Constitución liberal y postergó por un tiempo la propuesta liberal. Entonces, estimado estudiante, ¿qué es lo que ocurre aquí? En estos años que estamos conversando, los gobiernos liberales van a esperar un poco, porque mientras tanto van a estar los conservadores en el poder, que van a ser 3 presidentes, que van a estar 10 años en el poder, vale decir, conocido como los decenios. ¿Por qué? Porque no se olvide que una de las facultades que tiene esta Constitución es que el presidente pueda ser reelegido por 5 años más. Y usted entenderá que si la población no sabe leer, no sabe escribir, va a ser muy poca la gente que va a votar. Y no es como hoy día que es todo ordenado, que usted va con su carnet, se registra, firma, entra a una cabina. No, porque si un candidato iba perdiendo, se robaban la caja de los votos y sospechosamente ganaba el que iba perdiendo. Entonces aquí hay mucha irregularidad en las elecciones. Por eso que vamos a tener 3 presidentes que van a estar 10 años en el poder. Entonces eso lo vamos a ver en el próximo video, cuando ya se consolide la república. Porque esto que vimos en el video anterior y se está organizando la república. Pasamos por 3 constituciones para llegar a una 4ª que va a estar por muchos años, de 1833 a 1925. Entonces, estimado estudiante, este breve video es para que usted lo revise, lo vea, y como siempre haya una actividad al final de la guía para que usted la haga en su cuaderno. Espero que se estén cuidando, estamos preocupados por ustedes y esperando que en algún tiempo más nos podamos estar viendo. Así que cuídense mucho, vean el video, tomen apuntes y cualquier duda o sugerencia me la hacen llegar y estamos dispuestos para poderles ayudar desde la comodidad de su casa. Un abrazo grande y será hasta la próxima. Que estén muy bien.